Hola, buenos días con todos. Un saludo muy cordial desde el Departamento de Pulmonología de nuestro querido hospital universitario, doctor Carlos Alberto. Eh, es un gusto poder presentar en los coloquios 2021 en la presentación del siguiente caso clínico. Voy a hacer compartir la pantalla para poder ver la presentación de este trabajo y poder conversar al respecto. Les presento la imagen o la publicación del póster que nosotros hemos realizado con el título de complicación renal por COVID-19 a propósito de un caso. En la fotografía a su izquierda vemos nuestro querido hospital en su entrada principal, en una de sus entradas principales. Podemos determinar que nuestro objetivo en este caso es conocer la presentación clínica de este caso y la repercusión que este caso clínico tuvo a nivel renal. Podemos decir que es un caso clínico bastante novedoso y pues bueno, que nos ayuda y nos deja una experiencia bastante importante, sabiendo que estamos viviendo una época de pandemia en donde las conductas cada vez que se toman pues deben ser pensadas en esta patología que es muy generalizada y que bueno, nos genera bastante modificación en cuanto a unos signos clínicos y está constantemente cambiando. Lo que naturalmente nosotros conocíamos como evolución de la enfermedad, en realidad puede verse sujeta a cambios, pero sin embargo ahí es donde la diferente perspectiva del médico o el análisis del médico del caso pues nos da un punto importante. Les realizo la presentación clínica de este caso, es un paciente masculino de 69 años, quien presenta como antecedentes el caso de una litiasis renal, como antecedente con múltiples cólicos nefríticos de repetición, y con el antecedente de haber sufrido COVID-19 hace aproximadamente un mes a inicio del cuadro clínico. Paciente, durante lo que acudió a la consulta urológica, pues un paciente asintomático desde el punto de vista respiratorio, pero que acudía por un cuadro clínico que aproximadamente hace un mes daba molestias en cuanto se caracterizaba por un dolor lumbar derecho, precedido de náuseas, vómitos de gran intensidad, que refiere que a las 24 horas posteriores a este inicio del cuadro clínico, pues refiere una zona equimótica en región dorsolumbar derecha, como lo pueden ver en la fotografía en la parte izquierda. Se había medicado con AINES, teniendo mejoría clínica de su cuadro, y posteriormente había repetido el cuadro clínico, por lo cual había decidido la toma de tener una atención médica respectiva, y le habían solicitado un estudio ecográfico donde determinan una imagen irregular o ecomixta en el polo inferior del riñón derecho de aproximadamente unos 9,5 centímetros y con los hallazgos de una litiasis renal bilateral. Este hallazgo fue sujeto posteriormente a previa analítica sanguínea, hematologías completas y perfectamente del paciente, en donde lo que llamaba la atención es que en su momento tuvo un descenso brusco de hemoglobina de 14,3 gramos a 6,3 gramos, en donde fue necesario efectivamente la transfusión de concentrados globulares. Posteriormente a esto, pues nosotros podemos ver que se solicitó un estudio tomográfico en donde se identifica una lesión en el nivel renal derecho, donde una lesión irregular que altera la morfología renal totalmente, con captación de contrastes y que aproximadamente unos 9 por 6 centímetros. Como lo ven en la imagen, vemos en la imagen central una imagen de un riñón derecho totalmente con una característica morfológica irregular, con patrón heterogéneo, y que podemos determinar que hay una pérdida total de la arquitectura de los niños.
Mientras que en su corte sagital, hacia la parte derecha, podemos determinar que hay una irregularidad, pero se ve una zona ligera de delimitación entre lo que podría ser la cápsula y el parénquima renal. Entonces, por este motivo, pues nosotros podemos presentar de que estamos ante un LOE renal, sin antecedentes clínicos previos, ¿no? Les presento rápidamente, esta es la foto del cuerpo de residentes y del cuerpo de una parte de los cuerpos del cuerpo de adjuntos junto con su coordinador docente y el departamento. En introducción a esta patología, nosotros podemos decir que el COVID-19 tiene una repercusión en toda la economía del cuerpo humano, sin efectuar ningún órgano. Y ante eso, pues la repercusión a nivel renal es una de las que más nosotros podemos determinar que llama mucho la atención. Por cada 3 de cada pacientes que ingresan a la emergencia del hospital, 1 de cada 3 pacientes va a tener un tipo de lesión renal aguda, en donde va a tener algún tipo de alteración de su función renal. Sin embargo, a partir de múltiples investigaciones, lo que se podría determinar es que este tipo de repercusión podría determinarse hacia los factores que normalmente estamos relacionados en cuanto a la arquitectura del riñón, los trastornos de coagulación o los trastornos inflamatorios generalizados de esta patología. Entonces, en base a estos trastornos, pues obviamente el riñón se va a ver involucrado y puede desencadenar pues un sinnúmero de patologías asociadas, ¿no? Ah, para resumir los resultados posteriores a esto, pues el paciente es llevado bajo estos hallazgos a la discusión de departamento, en donde podemos determinar que bajo esta modalidad, aparte de la compensación clínica la descompensación clínica que el paciente tuvo, pues podemos estar en la sospecha de un LOE renal derecho versus un hematoma renal, derecho. En este caso, pues se planteó bajo reunión de departamento la realización de una laparotomía exploratoria en base a el planteamiento de realizar una nefrectomía radical versus el drenaje de un probable hematoma. Eh, Como lo pueden ver en la fotografía que muestro, es un paciente que tuvo un decapsulamiento renal producto de un gran hematoma disecante y como repercusión o conclusión del caso, pues podemos determinar que es un paciente que al final pudo mantener el riñón. Se pudo salvar ese riñón y bueno, y se actuó de la manera más adecuada posible. Se concluye este caso con un diagnóstico de un decapsulamiento renal por un hematoma renal y como consecuencia de una complicación por COVID-19 o post-COVID, lo cual era fácilmente confundible con una lesión ocupante de espacio a nivel renal en base a los hallazgos tomográficos y en este caso predominó la clínica del paciente, los antecedentes más que los hallazgos imaginológicos que nosotros tuvimos durante los estudios tomográficos y por eso podemos determinar que este es un caso de una complicación post-COVID y en este caso fue resuelta quirúrgicamente por nuestro departamento en este año, en el 2021, afortunadamente con una evolución bastante favorable. Les presento para concluir una, un control tomográfico un mes posterior a la cirugía en donde podemos ver la conservación del riñón derecho y era importante en este caso haber conservado el riñón derecho de este paciente porque si lo vemos, el riñón izquierdo de él es un riñón con una alteración de su morfología bastante importante, un riñón atrófico, un riñón que presenta un quiste renal exofílico de un tamaño mayor a 3 centímetros, con litiasis renal a nivel del cáliz y posteriormente un riñón atrófico. Entonces, bajo estos hallazgos, pues nosotros podemos decir que es un riñón enfermo el que le iba a quedar tentativamente posterior a una nefrectomía, con un paciente con un alto riesgo de progresar hacia una enfermedad renal crónica estadio 5, 4 que progresa a un estadio 5, en donde probablemente vaya a necesitar el apoyo de diálisis.
Entonces, esos fueron los resultados de este caso que les presento y bueno, finalizo la presentación, les saludo a todos. Mi nombre es Carlos Villasís, residente de tercer año del servicio de urología del Hospital Militar. Un gusto y gracias por todo el apoyo durante toda esta pandemia y la innovación mediante estos métodos de poder publicar los trabajos que se realizan en las diferentes departamentos.